La razón principal es que lo que ha sido mi trayectoria de vida y mi trayectoria también de ejercicio de lo político dentro de la organización, lo que han sido mis planteamientos, mis propuestas, el liderazgo que yo tengo reflejaba y refleja lo que la ruptura quiere dentro de una propuesta política para el Ecuador, y también esta construcción de liderazgo que nosotros estamos generando, además de un liderazgo que no solamente radica en una sola persona, sino la idea de ir avanzando en la construcción de un liderazgo colectivo. Pero esa bandera de lo que ha sido mis posturas, los temas que yo he defendido, las líneas de trabajo que tenemos desde hace 20 años, inclusive más allá desde el 2004 en que avanzamos como colectivo. Yo he trabajado con comunidades indígenas y campesinas, he estado trabajando con sectores urbanos, rurales, urbanos marginales, siempre en el fortalecimiento organizativo y siempre construyendo una línea de trabajo hacia estrategias de incidencia en la política pública en defensa de los derechos de estas organizaciones. Eso me ha permitido conocer varios sectores del país, he caminado en la Amazonía, en la sierra, en la costa, y eso ha sido parte de una trayectoria que hace que haya tenido la posibilidad ya de trabajar en el tema político sin necesariamente estar en la política formal, sino desde la organización ciudadana. Y esto fue valorado positivamente dentro de mi organización como la posibilidad de llevar adelante esta bandera hacia las elecciones presidenciales. Siempre es un escenario interesante para poder posicionar una propuesta y también una imagen. Pero una decisión sobre el tema de una posible candidatura en las elecciones locales es algo que tengo que tomarlo con mi organización. Sin embargo, para Ruptura, la participación en las próximas elecciones locales es parte de sus decisiones políticas y una de las razones por las cuales decide participar como movimiento nacional, luego de todo el proceso de recolección de firmas, y además la participación que hacemos porque más de 170.000 personas firmaron porque existamos. Entonces, en responsabilidad también con ellas, teníamos que participar activamente también en esta elección. Yo creo que uno lava lo que está sucio y nosotros no tenemos nada de qué arrepentirnos, ni nuestra participación fue deshonesta, ni mancha nuestra vida política. En esa Asamblea Constituyente había que estar. Esa Asamblea Constituyente fue un mecanismo en paz y no violento para superar la crisis que se arrastraba de los últimos 25 años, fuertemente desde la década de los 90, que fue una crisis además económica, social y política, atravesada por la política. Por eso es de que el nombre de la partidocracia, ¿no?, quedó puesto en la memoria de la gente como un nombre que refleja esos partidos tradicionales, algunos de ellos remozados actualmente, que manejaron los intereses económicos de los grupos oligárquicos del Ecuador alrededor de legislación y de decisiones políticas a favor de esos intereses, que culminaron, entre otras cosas, en la crisis de 1999, la crisis financiera. Entonces, había que tener una postura, y esa postura, la constituyente, además fue apoyada mayoritariamente por la gente. Estuvimos ahí y aprobamos esa constitución. Y en respeto a ese proceso construido, también nosotros marcamos una distancia con el gobierno por una postura de principios, porque la Constitución no habla de meter las manos de la justicia, la Constitución no habla de reaccionar con homenaje de espíritu de cuerpo frente a la falta de transparencia. La Constitución habla de todo lo contrario, y además habla de organización social, no de fragmentación de la organización y de solamente cooptar la organización a favor de los intereses de una política gubernamental de turno. Esas posturas de principios claras es lo que hace que nosotros nos separemos en el momento que fue el planteamiento de la última consulta popular. Si es que habría que hacer una revisión, creo que hay que hacer una revisión no solamente del tema constitucional, creo que eso hay que analizarlo en el contexto de lo que ha significado el rol de la Asamblea Nacional posteriormente, en el andamiaje jurídico que viabilizó la Constitución o que intenta viabilizar los preceptos ahí garantizados. Si uno revisa las leyes que han sustentado o las regulaciones, los procesos de selección, por ejemplo, de algunos organismos de control, de algunas funciones del Estado, como la función judicial o la Corte Constitucional, uno ve que ahí, desde mi perspectiva y desde lo que sostenemos, había una estrategia para ir desarmando el proceso que garantizaba la independencia de esas funciones, pero eso fue un problema de decisión legislativa y de acción también de algunas instituciones. Yo creo
que el objetivo del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social no se cumplió y se demostró que esa institución amerita una profunda reforma. Estoy seguro que es ahí donde hay que trabajar, y no solamente en el tema de la institución como tal, sino en el proceso de selección y de funcionamiento hacia la Constitución y los nombramientos de las personas que están al frente del Consejo Nacional de la Judicatura, al frente de la función judicial, al frente de la Corte Constitucional o de los organismos de control. Yo creo que ahí hay que todavía trabajar y fortalecer el mecanismo para tener construcción de institucionalidad independiente, que defienda los derechos de la gente y que profundice el garantismo que está diseñado en la Constitución. No, nosotros no hemos aflojado nada, hemos sido absolutamente firmes. Tanto es así que si usted revisa los informes que ha presentado nuestro asambleísta en la Asamblea Nacional respecto al Código Penal Orgánico, los informes de minoría, las posturas públicas que ha habido en relación a lo que ahí se ha querido avanzar y que aspiramos nosotros, vamos a ser suficientemente firmes para no permitir que eso se dé, en la medida que exista la correlación de fuerza necesaria que nos permita sostener esas tesis de cuestionamiento. No hemos dado un pie atrás en lo que ha sido el alineamiento nuestro, que tiene que ver en avanzar en la igualdad, avanzar en la equidad y avanzar en la libertad, y ir generando un proceso no de acumulación del poder, sino de desconcentración del poder, y he sostenido pleno respeto y lucha contra toda forma de discriminación por condiciones económicas, sociales, de raza, de opción sexual. He sido absolutamente solidario en la lucha contra toda forma de trata y explotación de las personas. He tenido posturas muy claras para ir luchando contra toda forma de violencia contra niños, niñas, jóvenes y mujeres. Esa ha sido mi postura de trabajo, y he sostenido los principios que desde esa perspectiva nos impulsan desde una posición clara de entender a la política como un instrumento que define acuerdos de vida en común, no violentos y de dignidad para las personas, y eso es lo que nosotros hemos tenido hasta el momento. Nuestra postura es debatirlos, ponerlos sobre la agenda de discusión, no imponerlos, porque creemos que cada sociedad va definiendo a nivel del momento histórico en que vive, pero tienes que debatirlos. Y además, lo que sí no creemos es que tengamos que ir para atrás de las dos causales que ya tiene el Código Penal, pues, que además una tiene una redacción que es horrorosa, ¿no? Violación, o sea, embarazo fruto de violación de mujer demente o idiota. Eso sí podría ser reformado, pensamos nosotros, para que sea violación a una mujer. Algún rato la sociedad tiene que por lo menos dar ese paso, porque si no, estaríamos generando una situación profundamente dolorosa. Primero, una mujer es violentada y fruto de ese acto violento queda embarazada. Y después de eso, si toma una decisión por la desesperación a la cual se ve abocada de interrumpir el embarazo, además tiene que ir presa. Entonces, lo que nosotros decimos, discutamos si eso es justo en el mundo y en el Ecuador en que vives. Y también discutamos, no ir para atrás, y esa es nuestra postura clara, no podemos ir para atrás las dos causales que establece de no imputabilidad del Código Penal, que el otro es cuando esté en riesgo la vida de la madre. Bueno, la Constitución en este momento no lo permite. La Constitución establece ahorita... Pero habla del debate y habla del informe. Yo creo que hay que avanzar en discutir estas nuevas formas de organización de la vida familiar. Yo creo que esto hay que ponerlo así con claridad. Ya la migración en el Ecuador demostró que la familia padre, madre e hijos fue modificada por el proceso de que los padres abandonaron el país por circunstancias económicas y sociales, y las familias se organizaron de otra manera. Y eso también refleja en otros lugares del mundo, y aquí también, porque ahorita ya las uniones de hecho son reconocidas, se establecen obligaciones de carácter similar a una sociedad conyugal entre parejas del mismo sexo. Eso lo establece ya la ley, porque hay obligaciones patrimoniales también en juego. Pero además, en lo que tiene que ver con la posibilidad de discutir lo que han llamado en Argentina como el matrimonio igualitario, o lo que sucede en otros lugares del mundo, de la región, creo que es el reconocer también de que los seres humanos en su complejidad no merecen discriminación, y esta es una de las opciones también de ejercicio de libertad que deberían ser debatidas en el Ecuador en su momento. Yo creo que el gobierno nacional tomó una estrategia de la cual nosotros nos alejamos, dentro de la perspectiva a través de las cuales se define cómo debe ser el ejercicio del poder. Y yo creo que es una estrategia que no tiene una visión de largo plazo, lo digo así con claridad. Es una visión absolutamente coyuntural, vinculada directamente a viabilizar los cortos plazos de 4 años y no a crear institucionalidad que permanezca en el tiempo. Y para nosotros, la institucionalidad que permanezca en el tiempo es: vamos a tener una función judicial independiente, vamos a tener una corte constitucional independiente, vamos a tener unos órganos de control independiente, porque eso le da credibilidad de la institucionalidad democrática a la gente.
Y eso es necesario construir. Nosotros creemos que la democracia no solamente es el liderazgo de una sola persona, sino es la construcción de liderazgos colectivos y además de eso de una institucionalidad que garantice lo que la propia Constitución establece. Ahí tenemos visiones distintas de cómo se ejerce el poder y por eso para nosotros tener una visión de Estado a largo plazo es construir institucionalidad más allá de cuando uno esté ahí. ¿Por qué? Porque los políticos o los ciudadanos que hacen, en mi caso, política, somos transitorios. Nos vamos a ir en 4 años o en 8 años más, dependiendo qué es lo que la gente decida. Pero después de uno queda el país en su conjunto. O sea, 8 años porque aspira a la reelección. O sea, si la ley lo permite, siempre hay esta opción. Y si hacemos bien el trabajo, no está mal hacerlo. Pero más de eso no me parece a mí. Nosotros hemos dicho que no íbamos a meter las manos a la justicia, esa fue la tesis. Ir a una nueva reforma judicial que utilice los mismos instrumentos sería absolutamente contradictorio con la tesis. Sin embargo, podemos, y eso es lo que hay que exigir que se haga, que el informe de la Veeduría Internacional que fue presentada sea asumida por el Consejo de la Judicatura como una herramienta de trabajo para revisar con claridad qué fue lo que sucedió. Y si es que tienen que corregir errores utilizando los mecanismos que la propia Constitución les da a la función judicial, para generar sus procesos de regulación interna a través de reglamentos estipulados y de decisiones que tienen que tomar, que se tomen. Y si hay jueces que han sido cuestionados, si hay jueces que han sido cuestionados en la forma como fueron nombrados a nivel de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de Judicatura tiene todas las posibilidades de tomar una decisión clara y demostrar al país que es un estamento independiente en función de una veeduría que ellos mismos pusieron para vigilar el proceso. Entonces estas son las cosas que hay que hacer. Entonces el transitorio ya no estará y tendría usted que gobernar con un Consejo de la Judicatura dirigido por el señor Jay, por el señor Rodríguez y por el señor Antaniales. Entonces, ¿qué garantías le da usted de que sea el mismo Consejo de la Judicatura, reforzado con el secretario en particular del presidente, el que pueda garantizar la aplicación del informe de la veeduría? La garantía de que nosotros vamos a actuar con la Constitución y la ley en la mano. Esas son las herramientas que nosotros tenemos que utilizar para exigir a esos poderes del Estado que transparenten sus funciones. Y esa rendición de cuentas tienen que dar a la sociedad en su conjunto, no solamente al gobierno nacional. Ellos le deben, y todos los empleados públicos, le deben rendición de cuentas a la gente. Es lo que nosotros proponemos, transparencia absoluta y exigibilidad. La fuerza de ser electos como gobierno nos va a dar la posibilidad real y la legitimidad política y moral de poder exigir esos estamentos del Estado que cumplan con lo que dice la Constitución, porque para eso están y deben rendir cuentas a la ciudadanía. No nos quite el sueño. No nos quite el sueño, lo que sí exigimos que este Consejo Nacional Electoral garantice la igualdad de participación y que garantice su rol histórico. Creo que tienen ellos la oportunidad de oro de demostrar que son independientes. No vamos a construir un proceso en el cual vamos a empezar a hablar de que se está cocinando un fraude, porque nosotros sí creemos en los procesos electorales y sí creemos en la democracia como una herramienta de definición de las prioridades de las personas. Y somos además un movimiento político no conspirativo, profundamente democrático. Creemos que es en las elecciones donde se definen los resultados. Yo le contestaría diciendo que no nos preocupamos, pero tampoco nos despreocupamos. Nosotros vamos a tener un sistema de control electoral, estamos fortaleciendo nuestra organización para hacer un seguimiento claro de los resultados. Tenemos y estamos construyendo un sistema también de seguimiento propio nuestro de la opinión ciudadana. En general estamos tratando de estructurar algo que nos permita tener también un sustento que venga desde la propia organización para debatir, si es del caso, circunstancias como usted acaba de señalar, que son supuestos que no sabemos si se van a dar o no. Y yo no sería de la línea de hablar que se va a producir ya un fraude, porque todavía creo yo que es demasiado temprano para tener una postura sobre eso, pero sobre todo porque queremos hacer un trabajo mucho más propositivo con la gente y no vamos a construir nuestra postura política desde la negación absoluta de un proceso democrático, cuando estamos participando activamente para poder estar ahí, pero no vamos a dejar de ser, con pruebas claras en la mano, firmes y duros, si es que nosotros llegamos a tener información conducente que nos lleve a concluir lo que usted acaba de señalar. Pero hasta el momento nosotros lo que estamos es enfocados en generar un proceso profundamente democrático, participativo con las personas, de propuesta, de discusión, de conversar con la gente, de generar organización para tener el mejor resultado en las elecciones del 17 de febrero.